Esta hermosura que tengo acá es la Calathea 10 mandamientos o también conocida como la Calathea zebrina. Un video más de el grupo de las Calatheas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Los invitamos para que nos acompañen hasta el final del video. Vamos a hablar de las características físicas de la Calathea 10 mandamientos o también conocida como Calathea zebrina y también de los cuidados que debemos tener nosotros, que son súper fáciles y sencillos para tenerla en nuestra casa. Comenzamos. Entonces, como se dan cuenta, esta es una Calathea de un cuerpo voluminoso. Esta es una Calathea muy joven. Esta más o menos tiene una altura aproximadamente de unos 40, casi 50 centímetros. Esta es una Calathea de cuerpo voluminoso, ancho, grande, como ustedes se dan cuenta. ¿Y por qué se llama Calathea 10 mandamientos? Tiene este nombre o se ha bautizado comúnmente con este nombre es porque en sus hojas hay 10 pintas de color negro. Si nosotros acá las contamos, nos dan 10. Por ejemplo, contemos esta que tenemos acá y aquí vemos 2, 4, 6, 8 y 10. Son 10 pintas y de ahí que se bautizó con ese nombre muy particular o también se le conoce, como decía en la introducción, de Calathea leopardina. Bien, las hojas son de tipo lineal, aquí yo la acerco a la cámara, son de tipo lineal enteras. ¿Por qué son enteras? Porque no tienen ningún tipo de aserrado, son hojas que son totalmente cerradas en sus bordes, como yo aquí estoy acercando a la cámara. Las pintas negras son es un verde oscuro muy brillante, muy bonito, y el resto de la hoja es de un color mate, y esto le da un contraste muy bonito a la planta. Por debajo de las hojas, en el envés, ya es un tono muy claro y es muy parecido al del haz, pero obviamente el color o la tonalidad que la planta da en el haz de la hoja es lo que la hace muy llamativa. Sus tallos parten desde su base, como podemos ver acá, y al final de sus tallos es donde se originan sus hojas. Miren qué bonita es esta planta. En cuanto a las flores salen desde la base del tallo. Son flores de color amarillo y las flores, digamos que es como si se originaran desde la tierra, desde la base de la planta, que es algo muy particular, y siempre las flores van a permanecer en este sitio. O por lo menos se originan allí y siempre van a estar por debajo de las hojas de la calathea. Miren qué bonita es. Aquí yo la acerco. Son flores algo pequeñas, pero sí son vistosas, ¿no? A pesar de que ellas permanecen, digamos, como algo escondidas o digamos bajo la sombra, bajo el dominio de todo el follaje de la planta, sí son flores que en su momento se alcanzan a notar, se alcanzan a detectar. Bien, esto era lo que les quería comentar acerca de las características generales de la Calathea 10 mandamientos. En el siguiente segmento vamos a hablar sobre los cuidados que son muy sencillos para nosotros tenerla en casa. Continuamos entonces hablando de los cuidados para tener nuestra Calathea 10 mandamientos o nuestra Calathea zebrina en casa. Fundamental, la Calathea es una planta de ambiente de interior con muy buena entrada de luz indirecta del sol. Nunca luz directa del sol porque esto nos va a quemar las hojas de la planta, las estropea. Por lo tanto, por ser esas plantas de origen selvático, agradecen mucho que siempre estén en sombra, pero con muy buena entrada de luz. Y este es un error que yo personalmente les confieso cometí al principio cuando comencé a trabajar con las plantas de calatheas, que aún así teniendo el concepto técnico de que esta planta debe permanecer en sombra con luz infiltrada del sol, en algún momento con la creencia errónea que yo tenía de que por el proceso de fotosíntesis deberían estar en pleno exterior, muchas de ellas pues yo las dañé en los primeros cultivos que se tuvieron, fueron plantas que yo estropeé. Entonces no quiero que ustedes cometan el mismo error
de que en algún momento por lograr un mejor desarrollo en cuanto al nivel de luz de las plantas que sean de sombra, dejarlas algún rato del día expuestas al sol, este es un error que no les aconsejo cometan porque yo lo cometí y fue algo garrafal. Entonces, sí es importante que las plantas estén en muy buena entrada de luz, pero nunca luz directa del sol. Eso es fundamental, ¿correcto? Bien, esta planta, digamos que tiene un buen margen de desempeño entre los 18 a los 25 grados. Sin embargo, la planta tiene la buena capacidad, o digamos tiene la bondad de que puede tenerse en frío, incluso podría llegar por ahí a los 10 grados. Digamos que tiene cierta tolerancia al frío, pero sí no puede soportar las heladas. En esto sí hago énfasis, la planta no tiene esa capacidad. La planta, el follaje se daña muy fácil. La planta en todo su follaje se estropea. La planta en cuanto al riego, digamos que debe ser de 1 a 2 veces a la semana dependiendo del clima en donde nos encontremos. Pero si estamos en un clima medio o por lo menos si vamos a tener la planta en ese rango de temperatura que les comento, que les repito es entre los 18 y los 24 o 25 grados, diría yo que riego 1 vez a la semana, excúsenme, o si son días muy calurosos, de pronto 2 riegos a la semana. Es importante que vayamos viendo, excúsenme, la tierra, la parte de la base de la planta, que si está seca, digamos que sería el indicativo de que ya es el momento de aplicar agua. Esta que yo tengo acá está muy bien humedecida, está perfecta y con el agua que se le aplicó agua a esta planta el día de ayer. Si estamos en un clima como el que les comento, en 8 o incluso en 9 días se le puede volver a aplicar. Es importante no encharcarla. Bueno, esto es fundamental. En cuanto a los cuidados también, ¿qué les digo? El abono, abonar 1 vez al mes. El abono se puede aplicar al momento en que se le vaya a hacer el riego a la planta y el abono que recomiendo, como ya lo hemos comentado en otros videos, también de calateas, en otros videos también acerca de plantas de sombra, que apliquemos el abono para o que sea específico para plantas de sombra. Eso es lo que recomiendo, abono específico para plantas de interior. En el sustrato, es un sustrato universal, un sustrato digamos pues común y corriente que tenga algún tipo de exigencia específica a esta planta, en realidad no. Lo importante es que sea sustrato con muy buen drenaje para evitar el encharcamiento. Como les decía, la planta no debe sobreencharcarse, no debe sobrehidratarse. Esto es fundamental, esto es importante. Si conseguimos un abono que esté bien nutrido, bien enriquecido, pues muchísimo mejor. Pero podemos tener la planta con un abono común, con un abono sin ningún tipo de especificación de enriquecimiento. No, estaría bien con un abono básico. Bien, es importante para la humedad de la planta. Como les comentaba, esto es de origen selvático, esta planta es de origen tropical. Si la vamos a tener en ambientes muy secos, para evitar que las puntas de las hojas se nos vayan a poner cafés, se nos vayan a poner marrones, es importante pulverizar la planta con agua por encima y por debajo de las hojas, por el haz y por el en vez de las hojas, más o menos 1 vez a la semana, o esto también va dependiendo que si el ambiente en que nosotros estamos nos damos cuenta que es muy seco, deberíamos repetir este procedimiento un poco más seguido. Lo importante es que la planta siempre tenga ese ambiente de humedad que es propio de la selva para que ella nunca se le presente ese fenómeno en sus hojas que pues la hace ver menos bonita y en algún momento tenemos que cortar hojas a causa de que el ambiente es muy seco y a veces cortarle demasiadas hojas a ellas no es bueno, primero por estética y segundo porque en algún momento le puede quedar alguna herida a la planta abierta con los cortes que se hagan y se preste para que le llegue alguna enfermedad o algún tipo de plaga que la pueda afectar a ella. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el tenerla en matera, sí recomiendo tenerla en matera, que sea una matera amplia, grande, como se dan cuenta, y lo que decía en el primer segmento, es una planta, pues digamos, a pesar de que esta es pequeña y joven, es una planta que tiene muy buen volumen, entonces sí recomiendo una matera que tenga buena capacidad,
si de pronto les es posible, para también mantener la humedad de la planta, por debajo o colocar un plato a la matera y en ese plato colocar piedras o gravilla. Entonces es colocar la matera sobre el plato que contiene la gravilla o contiene las piedras para que cuando haya exceso de agua filtre, drene y esa agua quede depositada en el plato de la matera que contiene piedras, y esa agua que queda ahí depositada se vaya evaporando y esa evaporación le produzca a la planta un ambiente de humedad, que esto también nos va a servir muchísimo en caso de que tengamos la planta en ambientes secos. Entonces no solamente va a ser la pulverización que les comento por encima y por debajo de las hojas, sino también cuando haya exceso de agua, y si esta agua queda depositada en esas piedras, en esa gravilla que contenga el plato de la matera, nos ayuda mucho para siempre mantener a la planta bonita, sana en sus hojas. Bien, en cuanto a plagas y enfermedades, pues en realidad la planta sí tiene un buen nivel de resistencia. Sin embargo, tenemos que mirar o jugar para la parte de la humedad, que nunca nos pasemos de la humedad para evitar que en algún momento la ataque algún hongo. Es importante que se le limpien las hojas, las hojitas secas, flores marchitas, tallitos secos, se le quiten. Obviamente hacerlo con el mayor cuidado para no dejar heridas abiertas, para evitar, como les decía, el ataque de hongos. Alguna otra plaga o enfermedad que, digamos, en lo que hemos trabajado con la planta conozcamos, pues hasta el momento no. Digamos que la parte más débil en ella es el manejo de la humedad con la presencia de hongos, pero si nosotros controlamos, vamos calibrando y conocemos ya el nivel de humedad, la cantidad de riego que le debemos aplicar a la planta, podemos hacer control de la presencia de hongos. Bueno, era esto lo que les quería comentar acerca de la Calathea 10 mandamientos o Calathea leopardina. Este video va a quedar incluido en nuestra lista de reproducción del grupo de las Calatheas para que también lo puedan apreciar, y obviamente va a quedar incluido en nuestra lista de reproducción de plantas de sombra. Bueno, les dejo la consideración de suscribirse al canal de Vivero Siempre Verde. Ha sido para mí un gusto, un honor compartirles estos conocimientos. Me despido. Les habló Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. Un gusto saludarlos a todos. Muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad.